Soy Javier Benica, tal vez me conozcan. Soy profesor y coordinador del taller de murga Alcanza Sueños. Que ya hace casi 20 años que está funcionando aquí en Porteña. Y que, bueno, fundado por la querida Nora Mareto, y que en esa época, integrada por chicos, por adolescentes, hoy algunos ya son adultos, algunos también todavía siguen con esta pasión que es la murga, y a su vez algunos también de esos niños que hoy son adultos también traen a su familia, comparten esta pasión con sus hijos, así que bueno, es algo muy hermoso. ¿Qué va a pasar con este taller o con estas clases de modo virtual? Vamos a aprovechar, ¿sí?, para ir explicando algunas de las características y algunos de los por qué tenemos determinados elementos que tienen que ver con la historia de la murga y cómo llegan a formar hoy la murga. Y a su vez también vamos a buscar también en la parte práctica de las clases algunos ejercicios, teniendo en cuenta que justamente la murga se compone de baile, de percusión, de ejecución de destrezas, llámese banderas, llámese malabares, sombrillas, todas esas cosas que vemos en una presentación de la murga, y que justamente en este periodo de aislamiento se complica el hecho de estar 3 o 4 reunidos como para armar al menos uno de cada uno de los elementos dentro de una presentación, así que lo vamos a ir haciendo por partes. De cualquier manera, para aquellos que forman parte de la murga, va a venirles muy bien recordar algunos conceptos que a veces en la vorágine y también en los lugares de ensayo, que generalmente son espacios libres, abiertos, perdemos a veces algunas conceptualizaciones. Vamos a aprovechar a conceptualizar o a dar ideas, y justamente la otra, aquellas cosas o aquellas personas que estén interesados en sumarse también van a encontrarle un saborcito particular a esta forma. ¿Cómo voy a abrir? Con una pequeña anécdota, y que tiene que ver con esta época en algún punto, que son épocas de pestes, son épocas de pandemia, ¿sí? En 1850, 1860, 1880 no se hablaba de pandemia, se hablaba de peste, ¿sí? De hecho, una de las más graves pestes es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla diezmó muchísimo a la población, básicamente del puerto de Buenos Aires. Y básicamente dentro de esa población, a la que más diezmó es a la población negra. De hecho, si comparamos países que tenemos el mismo origen en cuanto a al tratamiento de la esclavitud africana, es decir, Brasil, Uruguay, Argentina, si vamos a ir más lejos, Perú, Bolivia, que hemos recibido grandes contingentes, lamentablemente, ¿no?, de esclavos africanos y de raza negra. Aquí el elemento negro en la población total argentina no tiene la proporción que sí tiene, por ejemplo, en Uruguay. Uno de los motivos es justamente en 1850, 1860, durante la peste de fiebre amarilla. Ahí tal vez se hizo muy conocido Salvador Massa, el doctor, ¿sí?, que estuvo trabajando. Ataca a toda la población.
pero básicamente las capas sociales más bajas, integrados por negros libertos y aún también por negros esclavos. Recordemos que en 1813 la Asamblea del año 13 había declarado la ley de libertad de vientres. Los esclavos que eran esclavos seguían siendo esclavos, los niños esclavos seguían siendo esclavos. Los que dejaban de ser esclavos eran aquellos que nacían, ¿sí? Los que nacían de esclavos dejaban de ser esclavos y tenían justamente la libertad, pero obviamente no tenían los recursos para insertarse en una sociedad, entonces estaban en las capas más bajas, fueron los que no recibieron obviamente un sistema de salud precario. Estamos hablando de 1850, ¿no? Todavía ni siquiera se había conformado la Constitución argentina, y 1860 hacía muy poco, ¿no? 1880 estábamos como argentinos armándonos. Desaparece gran parte de la raza negra. Esa raza negra que era la que nos da a la murga justamente lo primitivo del ritmo y del baile, que es el candombe, ¿sí? Por eso el candombe como ritmo, en la Argentina ahora tenemos que tomar los ritmos que quedaron básicamente en Uruguay, ¿sí? Porque el negro desaparece en Argentina y con él se perdieron un montón de tradiciones que había. Entonces hubo que decir, pero existían los desfiles de los negros que se ponían disfraces, salían a tocar con sus ritmos, ¿y qué pasó? Bueno, en esta cuestión cultural de intercambiar también mucho con Uruguay, se retomó. Pero lo que no hay en Argentina, o no hubo mucho, ¿sí? Aquel que tenía el candombe como una cuestión propia, porque justamente había muy poca gente que supiera y que tenía como tradición el candombe. Justamente en un periodo de virus, de peste, y bueno, fíjense en las vueltas de la historia, generó grandes cambios sociales, grandes cambios en la forma de armar las ciudades, en un montón de cuestiones que tenían que ver con la higiene y la salubridad. Seguramente ya lo estamos viviendo, las medidas de higiene y de salubridad que van cambiando con esta pandemia. Fíjense que el origen de la murga está emparentada con un periodo bastante similar a este. Ahora vamos a ir un poco a la parte rítmica, ¿sí? Miren, aquí está, ¿sí? Se llama zurdo, si ustedes aprecian, ¿sí? La parte de abajo está abierta, digamos, solamente tiene un parche arriba. El candombe, o la clave del candombe, es esta, si lo escuchan. Si lo hacemos con las palmas, ¿sí? Son, digamos, los dos últimos golpes son más acelerados. Y si vamos a lo que es el marchacamión, que es el ritmo que la murga usa para presentarse, ¿sí? Hacemos lo siguiente. Primera tarea, hay gente que ya lo conoce, para aquellos que quieren empezar, el candombe, ¿sí?
y el marchacamión. Candombe, ¿sí? Es ch, ch, ch. Marchacamión. Esa es una secuencia. Podemos empezar a ensayarlo. Buscamos un palito, un plato, manos sobre las sillas, dos objetos que podemos hacer percusión y lo usamos. Segunda parte también que tiene que ver, que a veces nos ven con todas las caras pintadas, con todos los colores, ¿sí? Que se llama la levita, ¿sí? La levita tiene los colores que identifican a la murga como un equipo de fútbol, ¿sí? Si ustedes se fijan, bueno, mi levita tiene varios colores porque justamente como coordino de varias murgas tengo los colores de diferentes murgas, y a su vez todo lo que se coloca en una levita de murga es como un tatuaje que uno se coloca en su piel, no se lo puede quitar. Los apliques pasan de una levita a otra. Bueno, acá como ven el nombre de mi hijo, clubes de fútbol, gustos musicales, Soda Stereo, ¿sí? Led Zeppelin, hace muchísimo, está muy bueno. Tal vez los más jóvenes no lo habrán escuchado. Detrás, Los Piojos, La Renga, así un montón. Bueno, Jesucristo. Y después también tenemos a veces pines o obsequios, regalos que también nos damos a veces las otras murgas, que las canjeamos, pero justamente tienen que ver con un momento particular. Eso es un poco lo que tiene que ver con la murga, lo que tiene que ver con esta presentación, y ya vamos a ir avanzando en lo rítmico, en la historia de la murga. Me despido, vuelvo a agradecer y a celebrar la iniciativa de la Municipalidad de Porteña, del Secretario de Cultura, de seguir contactándonos. Saben que, bueno, para aquellos que no estamos en Porteña es complicado llegar a quienes eran nuestros alumnos, quienes eran el grupo con los cuales ensayábamos, porque a veces si uno estando en el lugar uno se puede acercar para ver qué necesita, tomando todas las medidas de seguridad, pero movernos de un lugar a otro, de una localidad a otra, es imposible en estas épocas de pandemia. Así que bueno, espero que les sirva, espero que les guste, espero poder reencontrarnos dentro de una semana y seguir trabajando, porque cuando todo esto acabe nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a tener que preparar, porque la época fuerte de las agrupaciones de carnaval se va a estar acercando. Muchas gracias, nos vemos.